Bienvenidos sean todos. Les vamos a presentar el tema de máquinas de estado finito, el cual se abordó en la experiencia de matemáticas discretas. Pero antes, tenemos que conocer qué son las matemáticas discretas. Es un área de las matemáticas, la cual su objetivo es el estudio de elementos finitos o infinitos. Establece relaciones entre conjuntos numerables, desarrolla procesos que envuelven un número finito de pasos, como los algoritmos. Las matemáticas nos dan herramientas para realizar modelos matemáticos que ayuden a resolver problemas que existen en las diferentes ramas del saber. Además, proporcionan fundamentos básicos para cursos en ciencias de cómputo, como estructura de datos, análisis de algoritmos, lenguajes formales, compiladores, teoría de autómatas e inteligencia artificial, entre otros. ¿Por qué son importantes las matemáticas discretas? Entre los principales aportes que nos brinda las matemáticas discretas a través de diversos métodos es ayudarnos a la creación de sistemas de elevada complejidad y que, sin embargo, alcancen los parámetros de eficiencia y eficacia deseados. La evolución de estos métodos y los frutos de la investigación que en ellos se está llevando a cabo nos dirán cuál será el papel de estos métodos en la informática del futuro. La meta de esta asignatura es enseñar los elementos básicos de matemáticas que, siendo importantes para la informática, no son cubiertos por los cursos tradicionales de álgebra y análisis matemático. Las matemáticas discretas es parte fundamental para el estudio de las ciencias de la computación, puesto que las estructuras que analiza son utilizadas para modelar y resolver problemas reales mediante el diseño, programación tanto de algoritmos como de estructura de datos. Una máquina de estado finito es un modelo matemático de un sistema que recibe una cadena constituida por símbolos de un alfabeto y determina si esa cadena pertenece al lenguaje que el autómata reconoce. Una máquina de estado finito es esencialmente un programa de computadora. Representa una secuencia de instrucciones a ser ejecutadas, donde cada instrucción depende del estado actual y de la máquina y del actual estímulo. Las máquinas de estado finito son muy útiles para especificar aspectos relacionados con el tiempo real, dominios reactivos o autónomos, computación reactiva, protocolos, circuitos, arquitectura de software, etc. Los elementos de una máquina de estado finito. Una máquina de estado finito está constituida por un conjunto de entradas, un conjunto finito de símbolos de salida, un conjunto finito de estados, una función de estado siguiente, una función de salida y el estado inicial. La notación de una máquina de estado finito se representa por la letra M, entre paréntesis, y el cual es el conjunto de entradas, o el conjunto de salida, S el conjunto de estados, F la función de estado siguiente, G la función de salida y S0 el estado inicial. Por ejemplo, en esta máquina de estado finito podemos ver que tenemos un conjunto de entradas, el cual tiene los elementos A y B. Por otro lado, tenemos el conjunto de salida que tiene los elementos 0 y 1. También está el conjunto de estados con 4 elementos, S0, S1, S2 y S3. Vemos que la máquina tiene como estado inicial S0. En la función de estado, lo que hacemos con ayuda de una tabla, colocamos en las filas los estados de la máquina y en las columnas las entradas. Esto más que nada nos ayudará para movernos en la máquina dependiendo la entrada que tengamos. Por ejemplo, al estar en S0 y de entrada tengamos una A, lo que hacemos es que nos quedamos en S0. Si tenemos de entrada una B, nos pasamos al estado S1. Y al estar en S1 y tener una A, nos quedamos ahí mismo. Pero si tenemos una B, nos pasamos al estado S2 y así sucesivamente. En la función de salida también utilizamos una tabla y lo que hacemos es similar a lo de la función de estado, solo que en esta función, en vez de movernos, lo que vamos a hacer es mostrar 0 o 1, pero todo depende del estado en que te encuentres. Por ejemplo, al estar en S0 vemos si tenemos de entrada ya sea A o B, lo que vamos a mostrar es el número 0, pero si estamos en S1
y ya sea que tengamos de entrada A o B, vamos a mostrar el número 1 y así con los otros estados. Toda esta información la podemos representar de esta manera. Los círculos son los 4 estados, las flechas nos indican cómo nos moveremos en la máquina dependiendo la entrada, ya sea A o B, y también vemos que tenemos una diagonal con el número 1 o 0. Esa será nuestra salida. Por ejemplo, si tenemos A, B, lo primero que haremos es posicionarnos en el estado inicial, el cual es S0, y lo indica la flecha verde. Tenemos como entrada primero A, entonces lo que hacemos es quedarnos en el mismo estado y de salida tendremos un 0. Después tenemos otra vez de entrada una A, nos volvemos a quedar en el mismo estado porque la flecha así lo indica y mostramos un 0. Por último tenemos una B y notemos que al tener de entrada una B estando en el estado S0, lo que debemos hacer es pasarnos al estado S1 y mostrar un 0. Y así funcionaría este ejemplo de nuestra máquina de estado finito. Las máquinas de estados finitos se han aplicado en diferentes áreas de la informática. Por tanto, han llegado a diferentes sectores de la industria. Aunque el conocimiento sobre estas máquinas de estado sea amplio, los usos reales de las variantes o extensiones de una máquina con carácter determinista son prácticamente inexistentes en la industria del desarrollo de software. Un ejemplo un poco simple es el horno de microondas. Es un claro objeto o máquina que usamos en nuestro día a día. Primero decidí descomponer la máquina en 3 diferentes, pero juntas hacen una misma. Primero comenzamos en el estado inicial de encendido deshabilitado, por lo que podemos decir que está deshabilitado ya que la puerta está abierta. Entonces pasaríamos al estado siguiente de la otra máquina, que es puerta abierta. Pasamos al estado siguiente, que es puerta cerrada, restando la primera máquina. El estado siguiente sería el horno apagado, ya que hemos iniciado el temporizador. Para esto entonces entraríamos a la otra máquina, que es donde seleccionaríamos el tiempo, pasando al estado siguiente, que sería modo, el cual no tiene una salida, puesto que es un bucle. Posteriormente pasaríamos al estado de horno prendido. Después de que se termine el tiempo seleccionado, regresamos al estado de horno apagado, ya que el tiempo ha finalizado. De ahí regresaríamos a la segunda máquina, donde estamos en el estado de puerta cerrada, y regresaríamos al estado de puerta abierta y terminaríamos en la máquina del inicio, en el estado inicial de encendido deshabilitado. Si queremos un ejemplo un poco más interesante, tenemos el juego de Pac-Man, pero desde la perspectiva del fantasma. Empezamos en el estado inicial de saliendo, posteriormente pasamos al estado siguiente de perseguir, en el cual si Pac-Man está furioso, pasamos al estado siguiente, que sería evadir. Si Pac-Man llega a matar o comer al fantasma, se pasaría al estado de morir, el cual regresa al estado inicial de saliendo, ya que volvería a la caja. Pero si estando en el estado de evadir, a Pac-Man se le pasa lo furioso, el fantasma regresa al estado de perseguir. Si en este estado se logra matar a Pac-Man, pasaríamos al estado de vagar, y cuando Pac-Man reviva, regresamos al estado de perseguir. Este sería como un bucle. Conclusión. Las máquinas de estado finito nos sirven para hacer procesos bien definidos en un tiempo discreto. Reciben una entrada y realizan un proceso y nos dan una salida. Observemos que estas máquinas hacen una computación. Por lo tanto, una computación es capaz de resolver un problema si y solo si tiene una solución algorítmica. Es decir, puede ser descrito mediante una secuencia finita de pasos bien definidos. Muchas gracias por el video. Nosotros fuimos Exxon Moreno Castillo, Eduardo Méndez Landa y Rodrigo Domínguez Jiménez. Hasta la próxima.